en el primer libro de Reyes, hermano, en el capítulo número 3, versículo número 9, primer libro de Reyes 3, 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Sí que carece la humanidad de ese don, hermanos. Mucha, el cuerpo de Jesucristo, entre comillas, porque si fuera el cuerpo de Jesucristo de verdad, hermanos, sería diferente. Pero hay mucha congregación que se dice ser creyente, que se dice ser cristiana, hermanos, y se amontonan y se reúnen, hermano, y hacen sus reuniones dominicales o congresos o seminarios, y dice la palabra del Señor algo. Dice: ustedes cuando se reúnen como pueblo, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, dice la palabra del Señor. Y dice: y aún más, se amontonan y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así que a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce le dicen amargo, le dicen insípido, le dicen una serie de cosas, porque están viendo con ceguera espiritual, hermano. Tienen una ceguera espiritual que no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón dijo: Señor, dame discernimiento para ver lo bueno de lo malo. Gloria a Dios. Así que nos damos cuenta que Salomón pidió, hermanos, esa sabiduría, y es necesario que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, y más en los tiempos que estamos viviendo, aprendamos a ver y a discernir, a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. En las iglesias, hermanos, y en muchos sitios se están sacando leyes y se están sacando ordenanzas y se hacen cosas en los cultos, incluso que mucha gente a través de las redes sociales lo están criticando, hermanos. Hay personas que están criticando lo que se hace en muchos lugares. ¿Por qué? Porque disciernen lo bueno y lo malo. Porque hay personas, hermanos, que están discerniendo lo bueno de lo malo que sucede en muchos lugares. Y personas que están dentro de la congregación, que están en primera persona, enfrentados a lo que está pasando allí, y no tienen el conocimiento y se dejan llevar y se dejan seducir, como Satanás sedujo a la mujer allí en el huerto del Edén. ¿A cuántas personas se les están diciendo: vengan acá, hagan esto, hagan aquello? Y se hacen una serie de celebraciones y cosas dentro de la congregación, que muchos que están afuera están diciendo: escapa por tu alma, sal corriendo de ese lugar. No te das cuenta que lo que se está viviendo en ese lugar no es sana doctrina. No te das cuenta que lo que se está viviendo en ese lugar no es la sana enseñanza de la palabra del Señor. No te das cuenta que lo que se está viviendo en ese lugar únicamente te están lisonjeando, únicamente te están adulando y únicamente te dicen lo que tú quieres escuchar, porque la única consigna es sacar provecho y sacar beneficio de ti. ¿Cuál es el beneficio que quieren sacar de ti? Dinero, hermanos. En muchos lados lo único que quieren sacar es tu dinero. No les importa tu alma, no les importa tu crecimiento espiritual, no les importa tu desarrollo, no les importa que crezcan. Quieren sacar provecho de ti, quieren utilizarte para que simplemente seas sus esclavos. ¿Qué era lo que Satanás quería con Adán y Eva? Que fueran sus esclavos. Arrebatarle lo que era del Señor, llevarse lo que es del Señor y esclavizarlo, hermanos. Nosotros hemos sido creados para servir al Señor, para honrar al Señor, y no para ser esclavizados por el enemigo. Pero allí, como Satanás sedujo, como la serpiente sedujo en el huerto del Edén a la mujer para engañarla, así mismo lo está haciendo hoy, y lo está haciendo en medio de las congregaciones, hermanos, seduciendo a las personas para engañarlas. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos el discernimiento espiritual, hermanos, para poder saber si lo que se nos está enseñando es de Dios o no es de Dios, hermanos. Y si no es de Dios, tienes que tener el conocimiento. ¿Cómo te das cuenta que algo no es de Dios? ¿Cómo te das cuenta? Decían que hay otros dos dones, ¿cierto? Decimos que hay otros dos dones antes de este. ¿Cuáles eran? Sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia vienen atrás. ¿Cómo sé que algo no está bien?
tengo que tener la ciencia, hermanos, el conocimiento. ¿Y quién me da a mí el conocimiento? La palabra de Dios. A medida que estudio la palabra del Señor, va viniendo a mí ese don de ciencia. El don de ciencia es el que me enseña y me da la revelación de la palabra del Señor para yo poder, hermanos, ver si algo que me están diciendo es real o no es real. Si no aparece en la escritura, hermanos, no es real. No es real. Y les coloqué un ejemplo. Un hombre predicando, hermano, a multitudes y a millones y que está por las redes sociales y le dice el pecado original del hombre fue robarse el diezmo. ¿Lo dice la escritura? ¿La escritura dice que ese fue el pecado? No. Pero como la gente no tiene el conocimiento, como la gente no tiene la ciencia, como la gente no tiene la revelación, no puede discernir si lo que le están diciendo es bueno o es malo. Y los engañan, hermanos. Y los llevan ahí engañados. No disciernen. La escritura dice que en los postreros días se levantarán falsos maestros, hermanos. Se levantarán falsos cristos incluso. Se levantarán falsos maestros. Y harán incluso hasta señales, hermanos. Les preguntaba, les decía la clase pasada. El hacer milagros es una evidencia de que es un hijo de Dios. ¿No? Usted tiene que discernir, hermanos, si ese milagro que se está haciendo ahí es de Dios o no es de Dios. Jannes y Jambres, allí en Egipto, cuando Moisés viene y trae la vara y la pone en el piso y se convierte en una serpiente, los dos hechiceros también dijeron, nosotros también podemos. Y pusieron las varas y también se convirtieron en serpientes. Pero ¿quién era el hijo de Dios? ¿Jannes y Jambres o Moisés? Moisés era el hijo de Dios. Moisés era el obediente. Moisés era, hermanos, el que tenía la presencia del Señor. Así que el solo hecho de que se hagan milagros, eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Ojo, hay que discernir lo bueno de lo malo, como dice la palabra del Señor. Debemos aprender esto. Dice la escritura en el libro de los Hechos que habían unos hermanos en Berea. Y aún lo que el mismo apóstol Pablo les predicaba, hermanos. Dice la escritura que ellos venían y miraban si lo que Pablo les estaba predicando estaba en las escrituras. Y cuando veían que lo que Pablo les explicaba estaba en las escrituras, dice que ellos eran solícitos en ponerlo por obra. Estaban presos a hacer lo que Pablo les decía. ¿Por qué? ¿Porque Pablo lo dijo? No. Porque ellos veían, discernían que lo que se les estaba hablando estaba en las escrituras. Amén. Tienes que tener cuidado que siempre lo que a ti te digan debe estar ahí en las escrituras. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que dice la escritura misma que el don del discernimiento de espíritus, lo dice en Corintios, a unos le dio Dios el poder hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Dice la escritura que a uno les dio la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es de un espíritu, es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Porque aún, hermanos, lo que se nos predica tenemos que saber si viene de Dios o viene de un espíritu maligno. En las iglesias se mueve mucho el don. Hay congregaciones que se mueve mucho el don de lenguas. Y el don de lenguas es un don, hermanos, que tú no tienes la capacidad, a menos que tengas la revelación, la interpretación de lenguas, no puedes saber si lo que se está hablando ahí es de Dios o no es de Dios. Así que ahí es donde más se necesita si lo que se está manifestando en esa persona es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando, o si es el espíritu de algún demonio que está hablando a través de esas personas. Y que muchas veces mientras la iglesia está haciendo una oración para meterse en santidad, para estar delante de la presencia del Señor, hay una oración contraria ahí, en una lengua que tú no entiendes, tirando al piso de alguna manera lo que la iglesia está haciendo y la gente no discierne. Por eso Pablo dijo orden. Por eso Pablo dice, si no hay quien interprete, cállese.
Por eso Pablo dijo, necesitamos que todo se haga decentemente, porque el poder de Dios y la palabra del Señor es de orden, de obediencia, de disciplina. Y si hay una persona haciendo alboroto ahí, los demás también comienzan a hacer alboroto y dicen, ¿cómo lo tomó el Señor? ¿Seguro era el Señor? ¿De verdad era el Señor? En esta semana viendo un programa de televisión, hermanos, que no les voy a decir el título, pero ustedes van, por lo que les digo, van a saber cuál es. Allá hay un poco de personajes famosos reunidos, y allí esos personajes reunidos en una casa, viene una mujer que dice que se comunica con extraterrestres y que tiene el poder de hablar con el de más allá. Y entonces llegaron y le preguntaron, ¿y eso para qué habla con los de más allá? Dice, porque ellos vienen y te ayudan a centrar tus energías y a estar en paz y a estar en comunión, y tú sientes una paz y sientes una relajación especial. Y se postran dos mujeres allí, hermano, y dicen, a ver, ¿cómo es? Y se acuestan y dicen, quédense ahí quietas y respiren profundo. Y mientras estaban dos quietas y respirando profundos, la tercera que les estaba ministrando comenzó a hablar en lenguas. Comenzó a decir un mensajito en un idioma, bla, 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 bla. Y después de que les habló en esa lengua, hermanos, y lo pasaron por televisión y todo el mundo lo vio, la gran 99% de la población dijo, tremendo poder que Dios le dio. Mire cómo se puede comunicar hasta con los seres de otros planetas, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que eso no es de Dios. Y estaba allí, y esas dos personitas que estaban acostadas dijeron, ay amiga, qué bueno, sentimos de verdad algo especial. Yo hasta me dormí, quedé transportada no sé a dónde, hermanos. Sabrá Dios qué hicieron con esas dos personas ahí, a través de esa lengua y de esas cosas que la otra mujer desató ahí. Las lenguas es evidencia de que tiene la presencia de Dios en su vida. No, se necesita discernimiento. Discernimiento. Nosotros estábamos viendo ahí, cuando miramos de sangre de Cristo, esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y todo el mundo lo vio. Y ella no se avergonzó, y ahí está ahorita como, la que habla con los de Maya. Tremendo, hermanos. Para eso necesitamos el discernimiento. Para saber si algo de lo que pasa, hermanos, cuántas veces nos sentamos al frente de la pantalla del televisor y nos entretenemos viendo programas de televisión, hermanos, y no discernimos si ese programa es educativo y edifica nuestra alma, o si por el contrario está trayendo opresión y destrucción para nuestra vida. Y perdemos horas de nuestra vida pendientes a la pantalla del televisor, no sabiendo el daño que se nos está causando, robando el tiempo de incluso de orar y de estudiar en la palabra del Señor. Ahí el enemigo manipulando emociones y sentimientos. Y lo más tremendo es que a veces mirando televisión terminamos llorando. Ay, sí, pobrecita. Ay, sí, pobrecita. Tremendamente impactados, hermanos. Y a la presencia del Señor llegamos a veces en una predicación donde se mueve la gloria del Señor y la gente como una roca. Ni se inmuta, hermanos. Ni siquiera dicen ay, ay, ay. Ni siquiera un ay, 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 ni siquiera un gloria a Dios, ni siquiera, hermanos, santo eres, Señor, ni siquiera sí, Señor, me arrepiento. No, hay como una roca, hermanos, porque no tenemos discernimiento para saber si nos está hablando el Espíritu Santo o nos está hablando quién, hermanos. Para eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo de Dios, la revelación, hermanos, el discernimiento de espíritus, al igual que los dones de la palabra, de sabiduría y ciencia, hermanos, es un don de revelación. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que eran dones de revelaciones? Amén. Que estaban divididos en tres áreas los dones del Espíritu Santo. La sabiduría y la ciencia, al igual que el don del discernimiento del Espíritu Santo, es un don de revelación. ¿Cómo aprende usted la verdad? Revelada a través de la palabra. ¿Cómo puede usted saber si lo que está conduciendo su vida está bien o está mal? Sabiduría que viene de parte de Dios. El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y como le temo al Señor, no quiero ofenderlo. Y como no quiero ofenderlo, hago mi vida conforme a la ciencia me lo ha enseñado. Y con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, entonces comienzo a apartarme de las cosas que veo que no son lícitas, que no convienen.
Porque ese discernimiento se necesita tanto en lo espiritual como en lo secular, hermanos. En lo secular se necesita mucho. ¿Cuántas decisiones tomas? ¿Y cuántas decisiones tomas tan mal tomadas que te llevan a situaciones difíciles en la vida, sencillamente porque no discerniste si en lo que te estabas metiendo era bueno o era malo? Por ahí dicen en los negocios, ¿no? Invierta 1,000 pesos y en la vuelta de 30 días tiene 1,000,000. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, solo traiga la plata acá. Dice, hay gente que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Algo hay ahí. Vea, hay discernimiento. Y a veces vemos las señales, vemos las situaciones, hermanos, y no aprendemos. A través de los celulares hoy por hoy llegan mensajes de texto. Usted ha sido seleccionado para ganarse 50 millones de pesos. Simplemente envíe su número telefónico, envíe su cuenta bancaria, envíe la referencia, envíe la dirección de su casa y le hacemos llegar la plata. Y ¡pum! Le sacaron toda la información, hermano. Y con su información están haciendo fraudes y chantajes en otra parte. Y la ambición tuya de querer como Satanás llenar tu corazón y tener abundancia de las cosas que Dios no quiere darte todavía, entonces tú te mueves, hermano, y ¡pum! En un problema. Hay personas que las han puesto en las redes sociales y los ponen allí, o paga, o aquí lo anunciamos que usted es un violador, que usted es un tramposo, que usted es un asesino. Y la persona, para no salir en las medios sociales, pagan. ¿Por qué cayeron en eso? Porque les faltó discernimiento, hermano. Saber si era bueno o si era malo aquello a lo que los estaban llevando. ¿Por qué necesitamos el discernimiento entonces? Escriba ahí. Usted que está escribiendo, hermano, ¿por qué necesitamos el discernimiento? Porque hay veces, hermanos, que las mentiras del enemigo son obvias. Las vemos con facilidad. Pero hay en otras ocasiones, hermanos, que viene con tal sutileza y que las disfraza de una verdad que no es cierta. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Hay veces vemos la mentira fácil, pero hay veces viene tan camuflada y con tal sutileza que le pone, hermanos, yo digo, a la carne, a la libra del kilo de pulpa, le mete media libra de hueso. Ahí se va con una verdad, pero camufladito por debajo va una situación que nos va a llevar a la destrucción. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo, el discernimiento el don de discernimiento? Porque hay veces que las mentiras del enemigo son obvias, se ven a simple vista, pero en otras ocasiones las disfraza, hermanos, y son tan sutiles que no nos damos cuenta de ellas. Necesitamos es únicamente con el don del discernimiento. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿o no? Aún Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Escritura. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen como siervos de justicia. Al final, dice, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Hay iglesias que son totalmente demoníacas, hermanos, y no tienen ningunos cuernos, ningunos cachos, ningunas cosas ahí, hermanos. Sencillamente es un espíritu inmundo que tomó a los predicadores que hay en ese lugar, que vienen y le enseñan doctrinas de hombres y de demonios a la iglesia, y la iglesia está ahí creyendo que le está dando gloria a Dios y únicamente se está dejando llevar por espíritus engañadores. Y dice la Escritura, y se disfraza como ángel de luz.
con toda piedad, se disfraza y da mensajes con tal ternura, hermanos, porque usted no se da cuenta, ni el salón está oscuro, ni está echando humos, ni está viendo una serie de manifestación toda rara, como se ven en los cultos satánicos por ahí en la televisión. No, tal y cual una reunión cualquiera, hermanos. La dan disfrazado de ángel de luz y dice, y no es de extrañarse que los que lo sirven a él hagan lo mismo. Se disfrazan y pasan camuflados, hermanos, pero el Señor dice, al final ellos van a recibir el castigo de sus acciones perversas, las que se merecen. Por eso necesitamos darnos cuenta. ¿Sí ve que se disfraza como ángel de luz? Hay veces es fácil detectar una vaina del demonio, una situación, pero otras veces, hermanos, pasan tan desapercibidas y con una sutileza que no nos damos cuenta de ellas. La Biblia también nos advierte en tener cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2. Ahí nos está advirtiendo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como los habrá también entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, dice la Escritura, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice la palabra del Señor. Si sigue leyendo toda esa epístola, está únicamente Pedro, el apóstol Pedro, dedicado a abrirle los ojos a la iglesia. Tengan cuidado, disciernan, pasen por el colador siempre la palabra, pásenla por el filtro. ¿Cuál es el colador de la Escritura? ¿Cuál es el colador de la predicación? La misma palabra del Señor. Ella es la que nos enseña, hermanos. Tengan cuidado, nos advierte de falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11 también nos está advirtiendo, hermanos, de lo que acabamos de leer. Nos habla, hermanos, de los falsos apóstoles. También la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, el mismo Señor Jesucristo hablando al pueblo, el Señor dice, Mateo 13, versículos 24 al 30, habla de la parábola del trigo y la cizaña. Dice la Escritura, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y dice la Escritura, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y dice la Escritura, y vinieron entonces los siervos del Señor, del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si usted mira, por Google puede mirar, ponga cizaña y ponga trigo, y las mira y son exactamente iguales, hermanos. La cizaña y el trigo echan el mismo tallo, echan espigas similares y ahí están las dos. Se parecen tanto, Satanás se disfraza, dice la Escritura, y quiere pasar camuflado. Se parecen tanto, pero dice la Escritura algo, y dice la Escritura que para discernir, hermanos, para saber si un hombre es de Dios o no es de Dios, es sencillito darse cuenta. Es sencillito. Venga, Juanito, para acá le mostramos a la gente cómo se dan cuenta si un hombre es de Dios o no. Usted va a ser el que no. Pero aquí, en un momentico. Entonces, agáchese, arrodíllese. Dice que comenzaron y plantaron la semilla y comenzaron a crecer. Entonces crezca. Y ya crecimos, vea, estamos iguales, ¿cierto? Y si nos miran en apariencia, igual, tienen dos ojitos, tienen su boquita, tienen sus brazos, tienen su tronco, tienen su cabeza, se parecen. Ahí está, el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Vea, ahí está, ve quietico ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? La diferencia es esta, vea. ¿Sí ven? ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo se doblega. El trigo se dobla, la cizaña mantiene erguida. ¿Por qué el trigo se dobla y la cizaña no? Porque tiene frutos. En las espigas lo que hay es fruto que se llenó, que creció, y el peso del fruto lo obligan a
y así quiera levantarse, no puede. No puede. Mientras que la otra espiga mantiene erguida porque no tiene nada. Nada la obliga a doblarse, no hay peso en ellas. Así que usted puede tocar las espigas del trigo y puede tocar las espigas de la cizaña y apretarlas, hermanos, y apretarlas. Y resulta que en esta no hay nada, pero en esta sí hay. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Siéntese, Juanito, Dios lo desato en el nombre del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el Señor habló precisamente esto del trigo y la cizaña. Dijo, se parecen, crecen igual. Aparece el trigo, aparece la cizaña, pero hay algo que los diferencia, el fruto, dijo el Señor, el fruto. Por eso tenemos que discernir, porque la Escritura también en Mateo capítulo 7, versículo número 15, nos menciona algo y vamos a leerlo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? Ovejas. De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga esto, nos menciona lobos con piel de oveja, dice la palabra del Señor. Lobos con piel de oveja. ¿Cuántos llegan, hermanos, disfrazados de oveja? Pero ¿qué es lo que hace un lobo? Que un lobo llega a cazar. Un lobo llega a buscar presa. Un lobo llega, hermanos, a sacar provecho. Mientras que la ovejita no, la ovejita es dócil, es humilde, sencilla, está ahí solamente. Ella se deja alzar, hermanos, y se deja trasquilar y le quitan la lana, hermanos, y la dejan desnudita. Pero ahí queda. Mientras que el lobo viene a devorar, hermanos, viene a devorar. Y ese lobo se presenta con qué piedad y te lisonjea y te dice cosas bonitas y te adula y comienza a trasquilarte. Comienza a sacar provecho de ti. Dice, ¿y cuántos falsos hay precisamente que hacen eso? Se disfrazan de ovejas cuando en realidad son lobos rapaces, dice, rapaces. Lobos que no vienen sino a devorar, hermanos. El diablo, hermano, está determinado a hacernos caer con sus mentiras disfrazadas de verdad. Esa es la tarea del enemigo. Hacernos caer con sus mentiras disfrazadas de verdad. ¿Qué le dijo a Eva? No morirán, serán como Dios. Dios sabe que van a ser como Él, que van a poder discernir lo bueno de lo malo. Mentiras disfrazadas de verdad, hermanos. Ahí estaba el enemigo poniendo la cascarita, hermanos. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, ¿o no? ¿De qué se está apartando la gente? De la fe. De la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? El Señor Jesucristo, nuestra salvación, nuestra vida eterna, predicar el Evangelio, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor, vivir en santidad. Al otro Evangelio que se predican, prosperidad, pare de sufrir, viva como viva, pero viva chévere, viva chévere. En el humanismo que se está predicando, hermanos, el humanismo dice mentiras disfrazadas de verdad. Ay, tú eres hijo de Dios. Dios no va a castigar a sus hijos. Dios te cuida porque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Mentiras. Yo ya se los enseñé. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al impío, aborrece al que hace iniquidad, dice la palabra del Señor. ¿Quién dijo que Dios ama al pecador? Dios aborrece al pecador, hermanos. Dios lo aborrece, pero por eso nos dio un canal de salvación, entregó a su Hijo Jesucristo para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Salmos, los insensatos no están delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ay, Dios ama al pecador, aborrece el pecador. No, Señor, eso es una mentira.
Una mentira que el enemigo te ha dicho porque te quieres destruir y con sutileza está metiendo mentiras, hermanos, para que la gente siga ahí. Gracias, Señor, porque con todos los pecados así me amas, y sigue pecando. Y convencidos se van a ir, pero para el infierno, hermanos, donde sigan en esa actitud. Ojo con eso, el Espíritu Santo nos está advirtiendo que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. Y muchos van a seguir doctrinas, hermanos, engañadoras de hombres, de demonios, hermanos. En el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1, dice la palabra del Señor, y es clara, nos habla de la realidad espiritual. ¿Qué dice ese versículo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga eso. Ahí estamos advertidos, hermano, claramente de la realidad espiritual. ¿A quién escuchan? Espíritus A engañadores. espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Iglesias donde irte a congregar, hay millones en esta tierra, iglesia. Sitios donde irte a congregar, hay millones en esta tierra, pululan, hermanos. En un mismo barrio se pueden encontrar 4, 5, 6, 7 seguidas, hermanos. Pero la doctrina, ¿de quién es? ¿Qué es lo que te están enseñando? ¿Qué es lo que te están diciendo? Hombres tan falsos, hermanos, diciendo que están predicando la palabra del Señor y son malos padres, son malos esposos, son malos hijos, son pendencieros, son hipócritas. Por ahí escuché el testimonio de alguien que me dijo que encima del apartamento donde él vivía había un pastor, entre comillas, y que cuando le decían algo le iban a hacer reclamos al pastor porque formaba esas fiestas tan tremendas, llevaba cerveza a esa casa y hacía tremendos ruidos ahí encima de él. Y le decían, venga, pero usted no que es pastor. Y dice, ay no, es que el que vino era mi hermano que habla igual que yo. Que venga el hermano y él permite que el hermano haga semejante algarabía en la casa de él. A mi casa no viene ninguno de mis hermanos a hacer fiestas, hermano. A mi casa no viene ninguno de mis hermanos a ponerse la casa de ruana. Y mucho menos cuando todos mis vecinos saben que soy pastor y que soy creyente, hermanos. Amén. Mucho menos. Porque doy testimonio de no escándalos, de no ruido, de no bullicio. Ahí respeto a las personas para que el día que ellos formen alboroto decirles, venga, dejen descansar. Pero esa persona no. Y fuera de eso, otra persona me da testimonio del mismo hombre y me dice que le hizo un trabajito ahí y le dice, venga y usted me cobra así de duro a mí que soy su pastor. Venga, hermano, no se pase conmigo, no se desmida conmigo porque en mi vida pasada yo era terrible. Usted no sabía cuántos alcancé a echar a la tumba. Hombre de Dios, con ese testimonio y todavía diciendo lo que era en su vida pasada. Uno cuenta la vida pasada, pero para decir cómo el Señor lo rescató de allá, pero no para amenazar a otro, hermanos. Doctrinas de demonios y engañadores, hermanos. Y la gente se mete allá. Lo más tremendo es que la gente se mete a esos lugares, hermanos, a dejarse engañar porque les dicen lo que quiere oír. Nosotros a veces ignoramos esta realidad espiritual, hermanos. Como pueblo de Dios, ignoramos esta realidad espiritual y vivimos ignorando a propósito que tenemos un enemigo, el que está tratándonos de matar. Usted no puede ignorar ese enemigo. Dice la escritura que él anda como león rugiente esperando su presa para devorarla. No la puede ignorar, hermano. No lo podemos ignorar. Y él se mete con sutileza para robarnos, para matarnos y destruirnos. Por eso no lo podemos ignorar en ningún momento. Lo vivimos ignorando. Hay gente que dice, ni lo nombremos. ¿Para qué? Ignorémonos completamente. No, hermano, no podemos desconocer que Él es sutil y que se viene y se filtra entre nosotros y quiere destruirnos. Vivimos en negación, hermanos. Vivimos negando, hermanos, de que hay cosas obrando en el mundo espiritual.
En estos días salí con 2 de los jóvenes de la congregación a darnos un paseo territorial por este lugar, a caminar por este lugar, para ver si hacemos un propósito evangelístico, hermanos, y ganamos las almas para Cristo. Y salimos caminando y les dije, bueno, analicemos todo lo que hay en este lugar. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Vemos casas, vemos hombres, vemos mujeres, vemos niños, vemos este bar, vemos esta tienda, vemos esto, vemos lo otro, vemos lo otro. Dije, ven, con sus ojos físicos es lo que vemos, pero no podemos ignorar que el Señor dice que tenemos una lucha en las regiones celestes, y también que el Señor dijo que para poder nosotros entrar a tomar posesión, o lo dijo mejor de otra forma, dijo que para poder saquear la casa de un hombre fuerte, primero hay que ir a atar a ese hombre fuerte, y que una vez atado ese hombre fuerte, entonces sí puede entrar y hacer todo lo que quieras en la casa de él. En el ámbito espiritual también hay un enemigo fuerte, hermanos. Eso lo hablaba el Señor diciendo cómo el enemigo nos somete a veces en nuestras casas, ata al varón de la casa, lo deja impotente y el enemigo entra y hace lo que quiere en su hogar. Pero en el mundo espiritual también hay una guerra que no podemos ignorar. Y si nosotros queremos ir a conquistar estos lugares para el Señor Jesucristo, hermanos, usted no puede pretender que sale con un tratado y que lo va a repartir por ahí, se lo entrega a una persona y que al otro día está llena la iglesia de nuevos creyentes. No. Apenas usted da la vuelta, le cogen su papel, lo arrugan y lo echan a la basura. O a veces hasta le tiran la puerta a la casa donde usted pretenda nomás ir a tocar. Y si usted sale con un megáfono a predicar, hermano, le ponen el equipo, todos los equipos del barrio más duro, para que usted se desgaste gritando, hermanos, y no se va a convertir en nadie en ese lugar, hermanos. Para poder ir a traer todas estas almas para el Señor, primero tenemos que no ignorar que hay un adversario, que hay un enemigo que tiene cubiertas a esas personas, a todas las almas, y las tiene bajo su manto allí, protegiéndolos para que nadie se los robe. Mientras nosotros estamos como iglesia aquí encerrados, Satanás dice, eso, sigan ahí los mismos 10. No hay ningún problema. Desde que no se metan conmigo, sigan ahí los 10, porque yo tengo afuera 5,000. Pero él dice, cuando nosotros nos metemos con él y le pisamos un callo, hermanos, salimos por allá a tratar de hacer algo, se va a arremeter y la va a agarrar contra nosotros por todos los medios que hayan habidos y por haber. Utiliza a las personas para saquear el lugar, para amenazar a los hermanos, para amenazar al pastor y quién sabe qué más cosas va a utilizar esas personas para hacernos salir corriendo. Por eso, en oración, en discernimiento de que es una batalla espiritual, tenemos que primero atar al hombre fuerte de la región. No al hombre fuerte, al principado, porque la Biblia no dice de hombre fuerte. La Biblia dice principados, gobernadores y potestades en las regiones celestes que gobiernan ahora mismo sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes están gobernados allá? Sus hijos. Así que para poder quitárselos, nosotros tenemos que ir y atar primero a ese principado, derrotarlo. No podemos ignorarlo y por eso necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Qué se está moviendo allá? No es una persona la que está allí destruyendo las cosas, es el enemigo a través de esas personas. Por eso dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus, hermanos. Y debemos batallar y pelear la buena batalla de la fe. Hay otro punto, hermano, que no nos deja a nosotros darnos cuenta, y es que atribuimos todo lo malo también a una raíz espiritual. A veces le echamos la culpa al diablo también de todo. A veces, es que el diablo. Hoy día dice, venga hermano y oremos por ese espíritu de adulterio. Eso no es un espíritu, hermano, eso es un pecado. Es un pecado de las personas. Si fueran espíritus, hermanos, entonces no tendríamos la culpa nosotros de nada. Pero es un pecado y le atribuimos todo a lo espiritual. Le damos demasiado crédito y demasiada autoridad al enemigo, hermanos, de nuestra vida, y vivimos atemorizados en el mundo espiritual y no nos movemos a hacer nada, hermanos. Y no le decimos nada al enemigo porque aquí nos acobardamos en una forma, le atribuimos tales situaciones, hermanos, y tal autoridad y tal crédito
que nos quedamos paralizados. Tampoco es bueno hacer eso, hermanos. Necesitamos tener el discernimiento espiritual para entender y percibir en el espíritu de dónde proviene algo. Hoy Laura decía, estaba orando y me daba cuenta de que lo que estaba pasando en tal vida o en tal situación no era una enfermedad, sino un espíritu. A veces puede ser enfermedad y otras veces puede ser un demonio. Tenemos que saber discernir si lo que está operando en una vida es algo físico, algo natural o algo espiritual, hermanos. Y tenemos que darle a cada cosa como conviene. Como dijo Salomón, Señor, dame discernimiento para juzgar. Necesitamos discernimiento para juzgar. ¿Para juzgar qué? Si lo que se mueve en mi vida es de Dios, de mi carne, de las tentaciones del mundo o del espíritu demoníaco que viene a atormentar mi vida. Porque si yo conozco e identifico plenamente a mi enemigo, pues sé por dónde puedo atacar. De lo contrario, me va a derrotar. Y voy a estar pidiendo por lo que no es. Y voy a estar diciendo, Señor, esta enfermedad, y corra al médico a que me den tratamientos médicos, a que me den calmantes para el dolor de cabeza, a que me den calmantes para los riñones, a que me den calmantes para no sé qué, y va uno al médico y el médico le hace todo tipo de exámenes habidos y por haber, y el médico termina diciéndote, es que eso es una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana. ¿Por qué le dicen huérfana? Porque no sabe la raíz. Porque no conocen la raíz, el origen, ni nada de ella, de dónde viene ni para dónde va. Cuando una enfermedad es huérfana, déjame decirte que ahí está operando es un demonio. Ahí está operando es el enemigo que quiere mantener esas vidas subyugadas, esclavizadas de una manera tremenda, hermanos. Y únicamente, dijo el Señor, esos géneros no salen sino con ayuno y oración, dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a discernir y a percibir, hermanos, qué es lo que está operando en esa situación en particular, en un mensaje o incluso en una invitación, porque puede ser llegar a ser una invitación demoníaca o angelical. Puede ser eso. ¿Cómo hizo? Les pregunto, ¿cómo hizo Abraham para saber cuando se le pidió a su hijo Isaac en sacrificio si era Dios o si era el demonio el que le estaba pidiendo ese hijo? Porque tenía comunión con Dios y sabía la voz, había escuchado la voz. Discernía muy bien. Tuvo que discernir muy bien si el que le estaba pidiendo la vida de ese hijo era Dios o era el enemigo. ¿Qué tal hubiese sido el enemigo? Había sacrificado a su hijo, lo había matado y se había vuelto en derrota y no había tenido generaciones como la arena del mar, hermano. Pero ese hombre tenía comunión con Dios, tenía oración con el Señor, conocía la palabra de Dios y por lo tanto sabía plenamente, y su fe era tan grande en la relación con el Señor que llegó a llamarse, a constituirse amigo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántas veces a nosotros se nos pide hacer algo, hermanos? ¿Y cómo hacemos para saber si que lo que se nos está pidiendo hacer es Dios o es el enemigo? Iglesia, necesitamos mucho el discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender si lo que se nos habla y se nos enseña es de Dios o no es de Dios. Dice la Escritura, primer libro de Juan, capítulo 4, versículo número 1, para finalizar. Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otra versión, la Biblia Nueva Traducción del Viviente, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar por parte del Espíritu de Dios o por parte de Dios. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Estudiando la palabra del Señor,
en el libro de los Hechos nos dimos cuenta cómo el apóstol Pedro pudo discernir lo que estaba operando en la vida de Ananías y Zafira. Y como Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo de Dios? Escriba lo que eso está en Hechos 5, del 1 al 10. Y también en Hechos 13, el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10, se dio cuenta el origen de la naturaleza del espíritu con que operaba Elímas. Allí había un falso. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Oiga lo que está diciendo el apóstol. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inminentemente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Allí Pablo se dio cuenta que lo que estaba operando en aquel hombre no era del Espíritu Santo de Dios, y lo reprendió en la situación que estaba haciendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar, hermanos, hasta ahí estudie la palabra del Señor. Póngase.